La muerte es un ciclo natural de la vida, incluso necesaria en ocasiones, y es un hecho indiscutible que en su momento este mundo va a prescindir de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando el alma no sabe que murió? Cuando se les ha arrebatado la vida súbita y repentinamente, un rápido shock, un parpadeo y todo termina. No hubo tiempo de despedidas en vida, no hubo abrazos ni avisos, solo la muerte tomándolos de la mano. Estamos de nuevo en un podcast más de Alta Extrañeza, el Mago Miller y el Hechicero Villa. En esta ocasión nos toca hablar, como lo dice el título, de las apariciones de crisis. Venga, apariciones de crisis, un tema escabroso. Tema escabroso que tiene que ver con espíritus, con gente que acaba de fallecer. Y yo creo que todos en su familia alguna vez te han contado una historia de esas. Pero primero vamos a ver qué son las apariciones de crisis. Se dice que en una aparición de crisis se da cuando un espíritu recientemente fallecido visita a una persona con quien tenía una relación bastante fuerte. Estas pueden ser mamá, papá, esposa, amigos, etc. Todo eso va a depender de cada difunto, pues cada quien se relaciona con diferentes personas y le toma precio distinto. He llegado a escuchar historias donde dichas apariciones no están ligadas a algún ser querido o con vínculo estrecho, y solo se reduce para algunos cuantos a estar en el momento indicado a la hora adecuada. Esto es un fenómeno paranormal de alta extrañeza, y debido a eso no se cuenta con un porqué o datos científicos, ya que este tipo de situaciones no son estudiables debido a la característica misma del fenómeno en sí, que no es replicable ni cuantificable. No hay manera de medirlo. Pues no. Para algunos este hecho podría tratarse de algo sumamente escalofriante y que nadie quisiera en ningún momento vivir tal cosa. Y no lo negamos. Suele presentarse, como todo en la vida, dos vertientes. La perspectiva donde esta situación es el último adiós de un ser querido hacia nosotros. También es grato saber que tú eres la persona que más significaba para el difunto y la que más nos gusta, donde desearías que esto no hubiera pasado jamás. Sí. Y todo es terror. Vemos que, como lo dice, las apariciones en crisis pues reflejan el alma del difunto que va a despedirse de su familia. No sé si alguna vez te han contado. Yo creo que de las primeras apariciones, güey, que todo mundo tiene o llega a tener en su vida siempre es con gente que se va y en el hecho, bueno, no en el hecho de muerte, pero días posteriores a la muerte, siempre termina apareciéndosele. Ya sea como lo quieras ver, o sea, físicamente, de que lo ves, o en tus sueños. Eso me ha pasado mucho, fíjate. En los sueños yo siempre veo gente muerta. No, pero en los sueños, pues recientemente con una muerte que hubo en mi familia, era constante. Y el primer sueño fue como una despedida, o sea, real fue una despedida. No sé si por el hecho de que había sido recientemente o por qué, pero sí es sumamente extraño que dentro del sueño tú sepas, o al menos yo sepa que pues ya falleció la persona y que ella sepa que falleció y vaya así como a una despedida. Mira, yo como psicólogo de tercer semestre de universidad, normalmente en estas apariciones en los sueños, güey, cuando se tiene algún ligero carga emocional diferente al hecho de que era simplemente un amor, o sea, un amor a la relación, pues tiendes a soñar diferentes aspectos. Uno muy normal es ver la cara lastimada de la persona. A mí me han llegado muchos ¿Eso te pasó? muchos pacientes me han llegado muchos pacientitos diciéndome que ha fallecido una persona importante para ellos, pero cuando la sueñan con algún grado de deformidad en la cara, güey. Sí, ya está más
más fuerte, ¿no? Y se le atribuye, nosotros los psicólogos nos le atribuimos el valor de que es por alguna carga emocional, güey. O sea, pueden ser algunas otros sentimientos emocionales que existen dentro de ello, pero no deja de ser, o sea, güey, no deja de ser de que todo el mundo le pase. Pues sí. Por ejemplo, yo te digo, eso que viví. Por ejemplo, tú cuando lo soñaste, lo que soñaste tú, ¿qué soñaste, güey? O sea, soñé simplemente que estábamos en la casa donde siempre estábamos, donde él vivía. Yo estaba llorando, o sea, yo estaba en un mar de lágrimas. Triste. Sí, triste, yo llorando porque pues sabíamos que había fallecido, ¿no? Y de pronto viene y se acerca y me abraza. Y me dice algo así como... Te reconforta. Sí, me reconforta y me dice... Bueno, es una palabra fuerte, pero siempre nos decía así a nosotros: ya, maricón, no estés llorando. Y así. Y ya, ese fue el sueño, desperté. Pero posterior a ese sueño, volví a soñarlo como... ¿Qué te gustó? Unas 5 o 6 veces. ¿Con el mismo? No. La primera fue como la despedida. Después de eso, era como de visita. Yo sabía que había muerto, él sabía que había muerto. Y era como que, pues está de visita. Pero tú sabías que sí, estábamos... yo sabía. La bestia, entonces. Y en el sueño yo interpretaba que él también lo sabía. Y todos alrededor lo sabíamos. La bestia. Porque siempre lo soñé en la misma casa. Y era como que... Pues sí, todos sabíamos. Y de repente sigue una plática y no, pues ya me tengo que ir. Así. Y ahora está anidado ahí al lugar donde... Sí, ¿no? Pero sí, ¿por qué? No sé. Sí tiende a pasar mucho, güey, en los sueños. Yo creo que hasta es extraño, güey, que alguien que tú amas, o sea, que tú quieres mucho, güey, no lo llegues a soñar, güey. Porque de una u otra manera, o sea, si el alma no se... o sea, si fue una muerte abrupta, güey, de una u otra manera avisa, güey. Se tiene que despedir. Porque así son los espíritus. Siempre se despiden. Siempre, o sea... Es como, ¿has visto esa serie, güey, que se llama... La pasaban mucho cuando estábamos jóvenes los dos, güey. La pasaban mucho en lo que era el 14 antes. Azteca 7. Sí. Que trataba de una señora que ayudaba a los muertos. No recuerdo cómo se llama, güey. Nada más. Ayudaba a los... Ghost Whisper. No, esa es una película. Sí, no, sí. Almas desesperadas. De Ghost Whisper, algo así decían. Bueno, ya ves que dicen que ocurre de que cuando un alma no se va satisfecha, se queda, no anidada, pero sí se queda vagando, o sea, se queda como en un bucle. Ajá, hasta que llegue a cumplir lo que necesitaba hacer, güey. En muchos casos siempre son despedidas, güey. Sí, eso sí lo he escuchado. Llegado a este punto, tengo 2 historias que nos mandaron. A ver, güey. Que en primer momento pueden no ser las más aterradoras cuando las escuchas, pero vale la pena escucharlas. Comienzo con la primera. Esta historia sucede en alguna parte del norte de México. Vengo de una familia bastante unida, promedio mexicano. Soy una mujer joven. Lo digo porque es clave para la historia, pues en mi corta vida no me había tocado vivir el fallecimiento de algún familiar cercano, ni mucho menos de la familia nuclear. En mi familia, mi abuelo era la persona que más se respetaba, pues era el típico abuelo bueno que mantenía unido a la familia y querido por todos. No era un secreto que el abuelo era mi persona favorita en el mundo, y yo era la nieta preferida, pues era la menor y la que él decía era la más tierna y bien portada de todas. Y cada que podía lo presumía con todos. Era un hombre bastante fuerte y un hombre bastante elegante. No recuerdo haberlo visto desarreglado y perfumado. Un día, de camino a casa, mis papás, esperando para cruzar una calle, por alguna razón comienzo a percibir su aroma. No sabría decir si estaba soñando despierta, si fue mi imaginación o si fue de esos momentos en que uno habla consigo mismo o no sé qué pasó. Pero escuché su voz claramente y es fecha que no olvido lo que me dijo. Hija, ya es hora, me están esperando, cuídate mucho, mija. Lo siguiente que me pareció fue verlo entre la gente que caminaba al frente de mí. Corrí a buscarlo, pero claramente no estaba. Me apresuré a casa y fue donde mi corazón se hizo pedazos.
Mis padres me estaban esperando con la noticia. Mi abuelo había fallecido hace 3 horas. Claramente estamos ante una historia de una aparición de crisis. A la bestia, güey. Recientemente la persona había fallecido y pues la sintió. El abuelo fue y se despidió e incluso lo logró ver entre la multitud. Yo creo que ya ese punto de verlo entre la multitud es el más hardcore, güey. Sí, porque te alienta como a seguirlo, o vas a buscarlo y tú ves que no está. Es que ese era el punto que yo quería tocar hace rato, güey. Muchas de estas apariciones, como no sabemos qué son, no sabemos si son buenas o malas. Normalmente, como te digo, pues el abuelo había muerto recientemente y si lo quieres interpretar, se presentó con la persona que en el momento era la más cercana y la que más apreciaba, que tenía el vínculo más fuerte. Porque yo me suena bien gacha, güey. ¿Cómo? Yo me suena una historia bien gacha con una aparición. A ver, pues dale. Esta persona, yo me fui a enterar de la historia el día que él falleció. Él constantemente había estado apareciéndole su papá. Ajá. O sea, yo en el velorio me puse a investigar como vi el investigador. No es cierto. Pero me llegó la historia, pues. Entonces, resulta que este señor comenzó a ver a su papá desde hace un mes. Y en cada vez que lo veía, su papá le decía, ven, acompáñame. Pero él todavía no fallecía. El papá, no, todavía no fallecía. Haz de cuenta que aquí está el señor y su papá. El papá del señor ya había fallecido. Ah, ok. Y el señor veía a su papá. Cada vez lo veía. Ese mes lo veía. Era cada vez más constante, güey. Cada vez más constante. Y cada vez le decía, vente conmigo. ¿Qué estás haciendo ahí? Vente conmigo. ¿Qué estás haciendo ahí? Vente conmigo. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo lo saben? Porque el señor antes de despedirse, antes de ir, o sea, el señor antes de morir, de lo que le haya pasado, escribió una carta donde decía que desde hace un mes mi papá me había estado visitando. El señor hizo así de que todo lo que le dijo su papá, le dijo, paga tus deudas. Lo estaba preparando. Lo preparó, güey. Por eso te digo, o sea, no sabemos. Esa persona estaba, pues, digamos que cuerda y joven. Ajá. O sea, no estaba que tú digas alucinando. Ajá. Entonces, durante todo ese mes lo estuve preparando, le estuve diciendo, paga tus deudas, paga esto, paga lo otro, déjale algo a tus hijos, haz por el bien de todo mundo. Y hizo todo. En la última, o sea, por así decirlo, di que es un 30. El último fin de semana de ese mes, pues hizo lo que tenía que hacer, que no debía haber hecho. Y en la carta dijo, y esta última vez ya no lo sentí tan lejos a mi papá. O sea, como que cada vez lo sentía como que está en el mismo plano. Ahora lo siento a un lado mío. Era como que antes le hablaba como de muy lejos. Hace cuenta que lo que él sentía se lo decía de muy lejos. Ya. Pero ahora dice que la última vez, que fue donde hizo lo que hizo, dice que lo sentía aquí a un lado. Uy, pues fíjate. He escuchado también muchas historias de que la gente que ya murió llama a los que apenas van a morir, o llegan a decir, tal persona vino, o aquí está, o me voy a ir con él, cosas así. Sí. ¿Por qué? Porque esta última muerte que te digo, él dijo, ya me voy a ir con mi abuelo. Te estoy hablando de 5 minutos antes. Algo así, aquí está, vino por mí, o algo así, pero, o sea, dices tú. Y no era la primera vez que se escuchaba algo así, o sea, sabías de otras personas que decían lo mismo, ¿sabes? Que ya me voy a ir con mi hijo, que ya había muerto, ya me voy a ir con tal. O sea, está extraño. Te pone a pensar. Y a lo que yo iba con esa historia, güey, es de que a mí me pasó ver el caso
algo similar, pero en lugar de que fuera, pues digamos que el familiar directo, fue un familiar que nunca conoció. Te pongo un ejemplo. Ujú. Tú eres la tercera generación y te está hablando la primera, o sea, tu bisabuela, que nunca conociste. Sí, eso está extraño. Y te empieza a decir que ya, güey, que ya es hora. Dices tú. Y pues se nos hace raro, güey, las personas que estamos viviendo contigo, que nos digas, güey, es que ya es hora, güey, ya me está hablando mi bisabuela que nunca conociste. O sea, no hay manera de que te vaya a hablar porque no conviviste con ella. Ajá, entonces, pues resulta que la persona le estaban haciendo como tipo brujería, güey. Llamándola a través de, o sea, queriéndola volver diagonal loca, diagonal no quiero decir la palabra, llamándola a través de eso para que hiciera esta, Ah, ok, ya. a través de su bisabuela, güey. La automurición. Ajá, a través de su bisabuela, güey. Bueno, yo también he escuchado casos de Por eso te decía, como no que siempre es usas un espíritu familiar. del familiar para... Así lo llaman. Ajá, para hacerlo... ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo uso a tu tatarabuela, que la conoces de fotos, digamos. Y yo la uso y trabajo con ella, pero a fuerza, o sea, haciéndola trabajar para mí, para que tú tengas, para que tú, por ejemplo, ella te diga, ¿sabes qué? Haz esto. Y tú le hagas caso. O sea, es brujería fuerte. Sí. Pues te decía, no siempre es bueno, güey. Sí, no. Tenemos la segunda historia y vamos a leer. Mi familia, de parte de mi padre, no ha sido muy allegada a mí. La razón es que su historia es muy caótica. Lo que quiero contar pasó hace aproximadamente 8 años. Repentinamente, el hermano de mi padre falleció, pero fue una circunstancia muy extraña. Si el hermano de mi padre, ellos nunca conocieron a sus padres y fueron criados por sus abuelos. Un asunto aún más turbio, pero que no contaré ahora. El señor en cuestión era un hombre robusto y con un temperamento algo especial. Fue criado a la antigua. Todos los días se sentaba en una mecedora fuera de la casa y miraba el cielo como si buscara algo. Y parece que ese día lo encontró, a él primero, ya que una tarde su esposa lo encontró sin vida en su silla. La muerte repentina no es lo extraño fue que en su cara se podía ver una expresión de miedo, como si algo horrible hubiera pasado antes de que perdiera la vida. Cuando los preparativos para el funeral y el velorio se estaban haciendo en la casa, se sentía un ambiente muy denso. No era tristeza lo que se miraba en la mayoría de las personas, era más bien sentimientos de culpa, especialmente mis abuelos. Luego de esto no pasó algo especialmente diferente a un velorio, y al pasar un par de semanas el vecino de enfrente pasó casualmente a la casa, preguntando por mi tío. Los presentes se quedaron extrañados, ya que los conocidos ya sabían lo que había pasado, pero al parecer este vecino no tenía idea. Mi abuelo, a pesar de la confusión, preguntó: ¿qué pasó? ¿En qué le ayudo? El señor rápidamente lo reconoció y dijo: mira, te dejo esta herramienta que tu hijo me prestó el otro día. Dicen que las personas que estaban presentes en este momento se pusieron frías. Parecía que el viento dejó de soplar. Parecía que a su alrededor el tiempo no pasaba, y por un momento mi abuelo respondió: ¿cuándo se la prestó? Antier, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice mi abuelo que sintió un sudor frío porque pasaba por su espalda. Le respondió: es que mi hijo murió hace una semana. En el instante, el vecino se puso tan pálido que parecía que se transparentaba. Soltó una risa ingenua y dijo que cómo era posible si antier lo vio y lo vio sentado meciéndose, y fue que le pidió la herramienta, y que él mismo se la pasó. Nunca supimos cómo explicar eso. Ese día el señor que hablaba ese día pasó entre los días del velorio, y nadie estaba en la casa. Estas historias nos muestran cómo es que el fenómeno se presenta, y que aunque lo queramos negar, lo cierto es que si uno pregunta a sus familiares por ese tema, con seguridad por lo menos tendrán una historia de ese tipo para contarnos, ya que las apariciones de crisis
son las expresiones fantasmales más comunes junto a las energías residuales. Es lo que estábamos diciendo, o sea, este tipo de apariciones son las más frecuentes que con las que te vas a topar. Sí. Y es imposible negarlo, o sea, realmente ¿Cómo explicarlos? No sabemos. no puedes explicarlo, no puedes cuantificarlo, Ni grabarlo, ni medirlo. pero no puedes negarlo porque Sí, güey, no lo puedes negar, güey. O sea, claramente pasa. ¿Algo que quieras agregar? pues en pocas palabras, güey, yo creo que son situaciones que no mucha gente quisiera vivir porque siempre van acompañadas del fallecimiento de algún familiar, güey. Sí, o sea, sí, obviamente tiene que ir ligado con... Pero por ejemplo, a lo que hablamos hace rato, a mí eso me dio paz. Sí. Es que te digo, siempre tienden a papachar, no, ¿cómo? ¿Qué palabra te dije? A confortar a la persona, güey. Porque normalmente te digo, siempre es buscar el hecho. Pero si lo podríamos caracterizar, ¿qué es, güey? O sea, es un espíritu, es una aparición. Bueno, lo mismo, ¿no? Sí, pues es un espíritu, totalmente la energía de la persona viene a despedirse. Fíjate, altamente extraño, güey. Terminamos con el episodio de hoy de